La vida se había convertido en una rutina monótona, un ciclo interminable de días que se deslizaban uno tras otro sin pena ni gloria. Cada mañana despertaba con la misma luz que entraba por la ventana de la cocina, iluminando las paredes blancas que habían perdido su brillo. Preparaba el desayuno mientras escuchaba el sonido del mar desde la distancia. Valencia siempre había tenido un encanto especial, pero en mi hogar, esa magia se había desvanecido. Mi esposo y yo habíamos caído en un patrón predecible. Conversaciones superficiales sobre las tareas del hogar, el trabajo y los planes vacacionales que nunca cumplíamos. La chispa que una vez nos unió parecía haber sido reemplazada por un silencio incómodo. Las risas y las complicidades se habían convertido en ecos lejanos de lo que alguna vez fue una relación vibrante. Un día, mientras regresaba a casa después de hacer algunas compras en el mercado de Ruzafa, noté a un hombre nuevo en el vecindario. Estaba arreglando su jardín, sus manos estaban cubiertas de tierra y su camiseta desgastada dejaba entrever una figura atlética. No me di cuenta de cuánto tiempo estuve observándolo hasta que él levantó la vista y nuestros ojos se encontraron por un breve instante. Sentí una punzada en el estómago, algo que no había sentido en años. A medida que pasaban los días, ese hombre se convirtió en una presencia constante en mis pensamientos. Cada vez que salía a caminar o a comprar pan a la panadería de la Plaza de la Reina, lo buscaba con la mirada. Era como si su energía vibrante contrastara con mi vida gris y apática. Sin embargo, cada vez que pensaba en acercarme a él, una oleada de culpa me invadía. Mi matrimonio era sagrado, o al menos así lo había creído durante tanto tiempo. Una tarde, mientras organizaba unas flores marchitas en el jarrón de la cocina, escuché a mi esposo hablando por teléfono en otra habitación. Su tono era alegre y despreocupado, algo poco habitual últimamente. Al acercarme para escuchar mejor, pude distinguir fragmentos de su conversación. Sí, claro, haré los planes sin ella, será divertido. Un nudo se formó en mi pecho al darme cuenta de que estaba planeando algo sin incluirme. Aquello me dejó dando vueltas durante días. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Acaso no éramos más que compañeros de casa? La idea me atormentó mientras trataba de concentrarme en mis tareas diarias, preparar la cena o limpiar el polvo acumulado sobre las estanterías. El nuevo vecino seguía apareciendo en mis pensamientos como una sombra persistente. Lo vi varias veces más, siempre estaba ocupado con sus proyectos o hablando con otros vecinos. En uno de esos encuentros casuales, coincidimos frente a nuestra puerta y cruzamos algunas palabras sobre el clima y las flores del jardín. Su sonrisa era cálida y sincera, sentí como esa conexión momentánea iluminó mi día más gris. Con cada encuentro fortuito mi atracción crecía como una planta silvestre que no podía controlar ni podar. Sabía que debía mantenerme alejada, era lo correcto. Sin embargo, esa voz interior comenzó a debilitarse ante la emoción desconocida que experimentaba cuando pensaba en él. Una semana después decidí salir a caminar por el barrio del Carmen para despejar mi mente. El aire fresco traía consigo los aromas del mar y las tapas recién cocinadas desde los bares cercanos. Mientras paseaba distraída entre las calles empedradas adornadas con grafitis coloridos, vi al vecino nuevamente sentado en una terraza tomando café solo. Sin pensarlo dos veces me acerqué, tal vez solo quería escuchar su voz otra vez o simplemente disfrutar del momento fugaz sin compromisos ni expectativas. Nos saludamos cordialmente y comenzamos a charlar sobre trivialidades, sus planes para mejorar su casa y mis recuerdos sobre este barrio lleno de historia. Cada palabra intercambiada parecía llevar consigo un peso especial, cada risa compartida resonaba como música familiar después de tanto tiempo sin melodías sinceras entre nosotros dos. A medida que avanzábamos en nuestra conversación despreocupada, noté cómo me olvidé momentáneamente del mundo exterior, del matrimonio marchito y las responsabilidades cotidianas. Era un instante efímero pero poderoso, sentí como esa chispa olvidada comenzaba a encenderse nuevamente dentro de mí. Pero al regresar a casa esa noche tras despedirme de él con un ligero temblor en las manos y una sonrisa tonta dibujada en mis labios, encontré a mi esposo esperándome con una cena preparada, velas encendidas y música suave sonando desde el equipo estéreo antiguo. Su gesto fue inesperado pero también confuso, ¿cómo podía sentirme atrapada entre dos mundos tan diferentes?
La culpa comenzó a asomarse nuevamente mientras intentaba disfrutar del momento presente, aunque sabía muy bien cuál era el precio por esta felicidad momentánea. Aquella noche no dormí bien, mis pensamientos giraban alrededor del nuevo vecino, y lo que podría ser si alguna vez decidiera dejar atrás todo lo conocido por algo desconocido pero prometedor. La vida seguía su curso habitual al día siguiente, sin embargo hay momentos donde uno se siente dividido entre lo correcto y lo deseado. Y yo estaba justo ahí, atrapada entre dos caminos diferentes sin saber cuál elegir cuando ambos parecían igualmente atractivos e inalcanzables al mismo tiempo. Mientras miraba por la ventana hacia el jardín donde solía verlo trabajar con esmero cada mañana antes del amanecer, sentí como ese nudo volvía a formarse dentro mío. ¿Qué sucedería si decidiera dar ese paso hacia lo desconocido? Los días transcurrieron, y mi mente no podía dejar de pensar en el nuevo vecino. Cada vez que lo veía en el jardín, una mezcla de emoción y culpa me invadía. La rutina con mi esposo se había vuelto tan monótona que cualquier chispa de vida era un soplo de aire fresco. Sin embargo, esa chispa era peligrosa. Una tarde recibí una invitación a una fiesta de barrio. Al principio dudé, pero al recordar la sonrisa del vecino, decidí asistir. La idea de encontrarme con él en un ambiente distendido me llenaba de nerviosismo. Mientras me preparaba, elegí cuidadosamente mi atuendo, quería verme bien sin parecer que lo hacía para él. La fiesta tuvo lugar en la Plaza de la Reina, un lugar vibrante lleno de luces y risas. Las familias se reunían, los niños corrían entre las mesas y el aroma a paella impregnaba el aire. En medio del bullicio, mis ojos buscaban su figura. Cuando finalmente lo vi, estaba rodeado de gente, pero su mirada se cruzó con la mía y sentí un escalofrío recorrerme. A medida que avanzaba la noche, nos encontramos en un rincón menos concurrido. La música sonaba a lo lejos y las risas se desvanecían en el fondo. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima, las plantas que cultivábamos, las peculiaridades del barrio. Pero había algo más en el aire, una tensión palpable que crecía con cada palabra. ¿Te gusta vivir aquí?, pregunté intentando romper el hielo. Es diferente a donde vivía antes, respondió con una sonrisa. Más vida. Las palabras fluyeron entre nosotros como si nos conociéramos de toda la vida. En ese momento todo lo demás desapareció, solo existíamos él y yo. Un impulso irracional me llevó a acercarme un poco más. El corazón latía desbocado mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente. En un instante fugaz que pareció durar una eternidad, nuestras miradas se encontraron nuevamente y sin pensarlo más, nos besamos. Fue un roce breve pero electrizante que dejó una marca indeleble en mi mente. La culpa me asaltó inmediatamente después. ¿Qué había hecho? ¿Qué significaba eso para mí? La fiesta continuó a nuestro alrededor mientras yo luchaba contra mis pensamientos contradictorios. Podía sentir cómo el peso del momento se asentaba sobre mis hombros como una losa pesada e implacable. Al volver a casa esa noche todo parecía igual, los mismos muebles en su lugar, la misma luz tenue iluminando nuestra sala vacía. Mi esposo estaba viendo televisión cuando llegué. Me saludó distraído y no notó nada extraño en mí, quizás no le importaba tanto como pensaba. Me senté junto a él, intentando actuar normal mientras mi mente seguía atrapada en aquel beso prohibido. Las imágenes de su rostro sonriendo y sus ojos brillantes no me dejaban descansar. Aunque sabía que debía sentirme culpable por haber cruzado esa línea, había algo liberador en haberlo hecho. Los días siguientes fueron difíciles. Cada vez que veía al vecino desde la ventana o coincidíamos en la calle sentía que el mundo giraba más rápido alrededor mío. A veces intercambiábamos palabras banales sobre las plantas o los trabajos del hogar, pero siempre había esa chispa latente entre nosotros. En uno de esos encuentros casuales durante la mañana mientras él regaba sus flores, decidí ser valiente. ¿Te gustaría tomar un café algún día?, pregunté sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Claro, respondió alegremente. ¿Qué tal mañana? El simple hecho de planear ese encuentro me llenó de ansiedad y emoción al mismo tiempo, era como caminar sobre una cuerda floja sin red debajo. El día siguiente llegó rápidamente y mis nervios estaban a flor de piel cuando entré a la cafetería del barrio donde habíamos acordado vernos.
El aroma del café recién hecho envolvía el lugar mientras esperaba su llegada con el corazón latiendo desbocado. Cuando entró por la puerta, todo pareció detenerse por un momento, su sonrisa iluminó el ambiente y mis inquietudes comenzaron a desvanecerse lentamente al verlo acercarse. «Hola», saludó con esa calidez que me hacía sentir viva. «Hola», respondí tratando de mantenerme tranquila. Nos sentamos juntos en una mesa apartada y comenzamos a hablar como si fuéramos viejos amigos, compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas y nuestros sueños olvidados entre risas nerviosas y miradas cómplices. Sin embargo, cada palabra también traía consigo una sombra de culpa, sabía que estaba jugando con fuego pero no podía evitarlo. «A veces siento que necesito escapar», dijo él mirando por la ventana hacia la calle bulliciosa. Su confesión resonó dentro de mí como un eco familiar. «Yo también», murmuré sin poder evitarlo. Esa conexión genuina creció entre nosotros como una planta silvestre buscando luz entre las grietas del pavimento, era hermosa pero también peligrosa. De repente nuestras manos se encontraron sobre la mesa mientras hablábamos animadamente sobre trivialidades cotidianas, ese simple gesto provocó un torrente de emociones dentro mío. Un impulso irrefrenable me llevó a inclinarme hacia él hasta que nuestros labios se encontraron por segunda vez, nuestros labios se encontraron. Fue breve pero intenso, ambos sabíamos que habíamos cruzado otra línea invisible e irreparable. El resto del café pasó volando entre risas nerviosas e intercambios furtivos hasta que finalmente nos despedimos prometiendo volver a vernos pronto. Al regresar a casa aquella noche sentí como cada paso pesaba más debido al secreto que llevaba conmigo. La rutina diaria continuaría como siempre, hasta que decidiera qué hacer con este nuevo capítulo inesperado en mi vida llena de dudas e incertidumbres. Cada día desde entonces se convirtió en un tira y afloja emocional entre lo conocido y lo desconocido, entre lo seguro y lo arriesgado. La atracción prohibida comenzaba a transformarse lentamente en algo más complicado, algo inevitablemente peligroso para todos los involucrados si decidiera seguir adelante sin mirar atrás. Y así continué atrapada entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno de promesas ocultas bajo las sombras del deseo prohibido. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, recordándome que la vida continuaba. Sin embargo, el eco de lo sucedido en la fiesta de barrio aún retumbaba en mi mente. La conexión que había sentido con el nuevo vecino era algo que no podía ignorar. Decidí que debía encontrar una forma de continuar con mi vida sin dejarme llevar por mis impulsos. Al día siguiente, mientras paseaba por la Plaza de la Reina, vi a algunos vecinos reunidos, riendo y compartiendo historias. Me detuve un momento a observarlos, sintiendo una punzada de nostalgia. ¿Cuándo fue la última vez que reí con sinceridad? La rutina había tomado el control, y cada día se sentía como una repetición del anterior. Sin embargo, en medio de esa monotonía, recordé su sonrisa y cómo me había mirado durante la fiesta. Esa chispa encendió algo dentro de mí que creía extinguible. Decidí ir a una cafetería en Ruzafa para despejar mi mente. El aroma del café recién hecho me envolvió al entrar. Era un lugar acogedor, lleno de gente que disfrutaba de charlas animadas. Al sentarme en una mesa cerca de la ventana, mis pensamientos comenzaron a divagar hacia él. Aquel hombre había traído un aire fresco a mi vida estancada. En ese instante lo vi entrar por la puerta. Mi corazón se aceleró mientras buscaba un lugar para sentarse, por suerte eligió una mesa cercana a la mía. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó con esa voz suave que tanto me había cautivado. Claro, respondí sin poder ocultar mi sorpresa. Durante unos minutos hablamos sobre trivialidades, el clima, nuestros trabajos y las peculiaridades del barrio. Sin embargo, cada palabra parecía cargada de un significado más profundo. La conexión entre nosotros era palpable, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron en un roce fugaz pero electrizante. Me quedé paralizada por un instante sintiendo como cada uno de mis sentidos se agudizaba ante lo inesperado. Esto no debería estar pasando, murmuré casi sin pensar. Él sonrió con complicidad y respondió, pero está pasando. La culpa me invadió al instante.
¿Qué estaba haciendo? Estaba cruzando una línea peligrosa que podría arruinar todo lo que había construido durante años. Sin embargo, no pude evitar sentirme viva por primera vez en mucho tiempo. Después de aquel encuentro fortuito y cargado de emociones contradictorias, decidí regresar a casa antes de perderme en pensamientos confusos. El trayecto fue silencioso y lleno de reflexiones sobre lo ocurrido, cada paso resonaba como un eco en mi mente. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión distraída mientras miraba televisión. Su presencia era como un recordatorio constante del compromiso que había hecho años atrás. Pero esa tarde ya no era la misma mujer que había salido por la puerta, algo dentro de mí había cambiado irremediablemente. Mañana tengo una reunión importante, le dije al pasar junto a él. Está bien, respondió sin mirar hacia mí. La distancia entre nosotros parecía más palpable que nunca, éramos dos extraños compartiendo un mismo espacio pero viviendo vidas completamente separadas. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados donde todo parecía posible. Cada vez que nos veíamos era como si el mundo se desvaneciera alrededor nuestro, solo existíamos él y yo en esos breves instantes llenos de promesas ocultas. Una tarde decidimos encontrarnos nuevamente en aquel café donde todo había comenzado. La atmósfera estaba cargada de anticipación mientras esperábamos nuestras bebidas, el murmullo suave del lugar creaba un ambiente propicio para compartir secretos y deseos reprimidos. ¿Te imaginas cómo sería todo si esto no tuviera consecuencias?, preguntó él mientras jugaba nerviosamente con su taza. No puedo dejarlo atrás, respondí honestamente mientras miraba por la ventana hacia las calles llenas de vida fuera del café. Tal vez deberías intentarlo, sugirió con una mirada intensa que me hizo cuestionar mis decisiones más profundas. A medida que hablábamos sobre nuestras vidas y aspiraciones perdidas, comprendí cuán lejos estaba dispuesta a llegar para sentirme viva nuevamente. Pero también sabía que cada segundo desperdiciado podría ser fatal para mi matrimonio ya deteriorado. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó ese momento crucial donde nuestras manos se encontraron sobre la mesa, su toque era cálido y reconfortante al mismo tiempo. En ese instante decisivo comprendí lo arriesgado pero emocionante que era vivir al borde del abismo emocional donde nos habíamos colocado mutuamente. Los días se transformaron rápidamente en semanas llenas de encuentros clandestinos donde compartíamos risas y anhelos ocultos bajo las sombras del deseo prohibido. Sin embargo, también comenzaban a surgir las primeras grietas en nuestra burbuja perfecta, los secretos pesaban más cada día y la ansiedad crecía como una sombra acechante detrás de nosotros. Una noche decidimos asistir juntos a un festival local lleno de música vibrante y luces brillantes. Era fácil perderse entre la multitud mientras disfrutábamos del ambiente festivo sin preocuparnos por las miradas ajenas o las consecuencias inminentes al regresar a casa después del evento. Bailamos bajo las estrellas sintiéndonos libres por primera vez desde hacía años, cada movimiento parecía desatar todas las emociones reprimidas acumuladas durante tanto tiempo en nuestras vidas monótonas e insatisfactorias. Sin embargo, cuando finalmente nos alejamos hacia un rincón más tranquilo para hablar lejos del bullicio festivo, sentí como esa libertad comenzaba a desvanecerse lentamente ante mí. No sé cuánto tiempo más podremos seguir así, confesé mientras observaba sus ojos reflejando mis mismas preocupaciones internas. Tal vez debamos arriesgarnos, sugirió él con determinación pero también con miedo reflejado en su mirada profunda e intensa como el océano nocturno frente a nosotros. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas brillantes llenando los vacíos emocionales dejados atrás por años perdidos entre rutinas cansinas e insatisfacciones constantes. Al volver a casa esa madrugada aún podía sentir su presencia envolviéndome como si nada pudiera romper ese hechizo mágico creado entre nosotros. No obstante, sabía muy bien que esta felicidad efímera tenía fecha límite marcada inexorablemente por decisiones tomadas semanas atrás. El sol salió nuevamente sobre Valencia iluminando los caminos cotidianos, pero yo ya no veía el mundo igual, ahora todo parecía estar teñido con matices nuevos llenos tanto de esperanza como incertidumbre. Y así continué atrapada entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno de promesas ocultas bajo las sombras del deseo prohibido. La mañana siguiente el aire en casa era denso, como si cada rincón estuviera impregnado de la tensión que había creado mi encuentro con el vecino. El aroma del café recién hecho flotaba en la cocina,
pero no tenía ganas de saborearlo. Mi esposo estaba sentado a la mesa, hojeando el periódico con una concentración que parecía habitual, pero que ahora me resultaba extraña. La rutina seguía su curso, ajena a los cambios que se gestaban en mi interior. ¿Vas a salir hoy?, preguntó él sin levantar la vista del papel. Su voz sonaba monótona, casi como un eco de días pasados. No lo sé, respondí intentando ocultar el tumulto emocional que me invadía. Quizás pase por el mercado. Necesitamos más frutas y verduras, comentó mientras giraba una página. Esa era nuestra forma de comunicarnos últimamente, intercambiando necesidades básicas sin mirar más allá. Salí de casa con una sensación de vacío y confusión. Caminé por las calles empedradas del barrio del Carmen, donde los murales reflejaban historias de pasión y lucha. La gente pasaba a mi lado, inmersa en sus propias vidas, ajena a mis pensamientos desbordantes. En algún rincón de mi mente una voz susurraba que debía tomar una decisión sobre lo que estaba sucediendo entre el vecino y yo. El festival local estaba en pleno apogeo esa tarde, las luces brillaban intensamente y la música llenaba el aire con ritmos vibrantes. Al llegar vi al vecino entre la multitud, riendo con un grupo de amigos. Su risa resonaba en mí como un eco lejano que despertaba algo profundo y olvidado. A medida que nos acercábamos, nuestras miradas se encontraron y todo lo demás desapareció. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó él mientras se acercaba. Sí, no pude resistirlo, respondí con una sonrisa nerviosa. Disfrutamos de la comida típica del lugar, buñuelos y horchata, compartiendo anécdotas sobre nuestras vidas antes de este momento compartido. Cada risa era un ladrillo más en la construcción de este secreto que nos unía. «¿Te gustaría bailar?», sugirió él cuando sonó una melodía alegre. La idea me llenó de alegría y miedo a partes iguales. Acepté su mano y nos dirigimos hacia la pista improvisada entre las mesas llenas de gente disfrutando del festival. Mientras bailábamos al compás de la música tradicional valenciana, sentí como el mundo se desvanecía alrededor nuestro, solo existíamos nosotros dos. En un instante mágico entre giros y risas, me tomó suavemente por la cintura y me atrajo hacia él. «Pasamos la noche juntos», murmuró antes de acercar su rostro al mío, nuestros labios se encontraron en un beso que parecía sellar nuestro destino compartido. Cuando nos separábamos para recuperar el aliento, su mirada reflejaba tanto deseo como preocupación. «No puedo seguir así», admitió él con voz baja mientras miraba hacia los lados como si temiera ser descubierto. «No quiero perder esto», respondí sintiendo como las palabras salían sin pensarlo demasiado. La noche avanzó entre risas y bailes hasta que llegó el momento de despedirnos. Caminamos juntos hacia mi casa bajo un cielo estrellado, cada paso era una mezcla entre emoción y culpa latente. Al llegar a mi puerta nos detuvimos por un instante antes de entrar, sabía que cruzar ese umbral significaría regresar a la realidad cotidiana. «Hasta mañana», dijo él con una sonrisa triste mientras se alejaba lentamente. Al cerrar la puerta tras mí, el silencio volvió a envolverme como un abrigo pesado e incómodo. Mi corazón latía con fuerza mientras recordaba cada detalle del festival, sus ojos brillantes bajo las luces parpadeantes, su risa contagiosa resonando en mis oídos. Sin embargo, esa felicidad efímera estaba marcada por sombras inquietantes, sabía que debía enfrentar lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La ansiedad crecía como una sombra oscura detrás de cada esquina en mi mente. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y miradas cómplices llenas de promesas silenciosas. Cada vez que veía al vecino sentía como la vida cobraba sentido nuevamente para mí. Sin embargo, también aumentaban mis preocupaciones sobre cómo manejar esta nueva realidad sin desmoronarlo todo. Una tarde decidí ir al café donde solíamos encontrarnos escondidos tras las paredes acogedoras del lugar bohemio en Ruzafa. El aroma del café recién hecho mezclado con pasteles recién horneados me envolvía mientras esperaba ansiosamente su llegada. Cada segundo se sentía como una eternidad hasta que finalmente apareció sonriendo como si nada hubiera cambiado entre nosotros. «Hola», dijo él mientras tomaba asiento frente a mí. «Hola», respondí sintiendo como mi corazón latía más rápido ante su presencia. Hablamos sobre trivialidades durante unos minutos antes de abordar lo inevitable. No sé cuánto tiempo podremos seguir así.
Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban comprensión pero también miedo ante lo desconocido que se avecinaba para ambos. Lo sé, pero no puedo dejarte ir. Ambos sabíamos que estábamos atrapados en esta red emocional complicada, sin embargo, algo dentro me decía que no podía continuar viviendo así eternamente sin enfrentar las consecuencias inevitables de nuestras decisiones. A medida que avanzaban los días y nuestra relación clandestina continuaba floreciendo entre risas robadas y momentos compartidos ocultos tras puertas cerradas, sentía como mis responsabilidades familiares comenzaban a pesarme aún más intensamente sobre los hombros. Una mañana recibí una llamada inesperada. Era mi esposo preguntando por qué no había regresado a casa para cenar la noche anterior. Su tono mostraba preocupación genuina mezclada con reproche sutilmente disfrazado detrás del habitual tono cordial que usábamos para comunicarnos desde hacía tiempo. No te preocupes, solo salí a dar una vuelta, intenté tranquilizarlo aunque sabía muy bien que mis palabras no eran suficientes para calmar sus sospechas latentes. Después colgué sintiéndome aún más atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del amor prohibido e intenso por el vecino y otro lleno del deber familiar arraigado profundamente en mí. La presión aumentó cuando noté cómo un amigo común comenzó a observarme con atención inusual, sus miradas inquisitivas parecían escudriñar cada gesto mío buscando respuestas ocultas tras mis acciones. La incertidumbre crecía como niebla densa cubriendo mis pensamientos, ¿podría mantener este secreto mucho más tiempo? Las posibilidades parecían desvanecerse ante mí mientras reflexionaba sobre las decisiones difíciles que tendría que tomar pronto. Y así continué navegando este camino incierto donde cada paso podría llevarme hacia nuevas revelaciones, o hacia abismos emocionales desconocidos. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, recordándome que otro día de rutina me aguardaba. El café humeante en la mesa y el sonido de los pasos de mi esposo en la cocina eran un recordatorio constante de mi vida actual, tan diferente a la que había empezado a soñar. La llamada de la noche anterior aún resonaba en mi mente, su tono preocupado me había dejado una sensación incómoda. Mientras desayunábamos, él mencionó que había planeado una cena con unos amigos esa noche. Su entusiasmo era palpable, pero yo solo podía pensar en la forma en que mis planes se desmoronaban ante mis ojos. ¿Te gustaría venir?, preguntó con una sonrisa. Su mirada era inocente, pero yo sabía que no podría disfrutar de esa velada mientras mi corazón estaba dividido. Quizás otro día, respondí con un tono que trató de sonar despreocupado. La verdad era que anhelaba ver al vecino, sentir esa chispa que había encendido algo dentro de mí. La idea de perderme en una conversación sincera con él parecía más atractiva que cualquier cena social. Cuando llegué al trabajo el ambiente era el habitual, conversaciones triviales y risas forzadas entre compañeros. Pero había algo diferente en mí, una especie de ansiedad latente y un deseo oculto por escapar a ese mundo monótono. Al cruzar miradas con un amigo común durante el almuerzo, noté cómo su expresión cambiaba sutilmente. Parecía estar evaluando cada palabra y gesto mío. ¿Todo bien?, preguntó mientras tomábamos café juntos. Su voz sonaba casual, pero había un matiz de preocupación detrás de sus palabras. Intenté sonreírle con naturalidad, pero no pude evitar pensar si ya sospechaba algo. Sí, todo bien, respondí rápidamente sintiendo cómo la presión aumentaba a medida que cada palabra salía de mis labios. No quería dar pie a más preguntas, pero su mirada insistente me hizo sentir expuesta. La tarde avanzó lentamente y cada minuto parecía arrastrarse como si el tiempo quisiera ponerme a prueba. En cuanto llegó el momento adecuado para salir del trabajo, decidí que debía ver al vecino antes de regresar a casa. La idea de pasar tiempo con él se había convertido en un refugio del caos emocional que estaba viviendo. Caminé hacia su edificio sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de verle nuevamente. Al llegar, lo encontré sentado en su balcón disfrutando del aire fresco y mirando hacia la calle. Su sonrisa iluminó mi mundo gris y me hizo olvidar momentáneamente las complicaciones que enfrentaba. Hola, dije mientras subía las escaleras hacia él. Hola, respondió con un tono cálido que me hizo sentir bienvenida. Pasamos unos minutos hablando sobre trivialidades, el clima y los planes para el fin de semana.
Sin embargo, cada palabra cargada de significado oculto entre nosotros hacía que el ambiente se volviera más denso y electrizante. De repente, sin pensarlo demasiado, decidí arriesgarme un poco más. ¿Te gustaría ir a dar un paseo?, pregunté casi sin poder contenerme. Claro, dijo él sin dudarlo. El paseo nos llevó por las calles empedradas del barrio del Carmen, donde los murales vibrantes parecían reflejar nuestras emociones ocultas. A medida que caminábamos juntos, sentía como las barreras entre nosotros comenzaban a desvanecerse lentamente. En un momento dado nos detuvimos frente a una pequeña plaza llena de vida. Niños jugando y parejas disfrutando del atardecer creaban una atmósfera mágica alrededor nuestro. Sin pensarlo dos veces más y dejándome llevar por ese impulso irrefrenable, nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un instante breve pero intenso. El mundo exterior desapareció mientras nos sumergíamos en ese momento prohibido lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. Cuando nos separábamos lentamente, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. Regresé a casa sintiendo una mezcla confusa de felicidad y culpa abrumadora. La cena con mi esposo ya no parecía tan importante como antes. Esa noche intenté actuar normal mientras cenábamos juntos, sin embargo, su mirada atenta no me dejaba tranquila. Al finalizar la cena, él sugirió ver una película juntos. Acepté aunque sabía que no podría concentrarme en nada más allá del tumulto emocional dentro mío. Mientras estábamos sentados juntos en el sofá, sentí como sus manos buscaban las mías buscando cercanía. Su afecto contrastaba fuertemente con lo que yo realmente deseaba hacer. El teléfono sonó rompiendo ese momento íntimo. Era un mensaje del amigo común preguntando si podríamos hablar al día siguiente sobre algo importante. Mi estómago se revolvió ante esa noticia. ¿Habría descubierto algo? No pude dormir esa noche. Mis pensamientos giraban entre lo prohibido y lo conocido hasta perderme por completo en la confusión emocional creada por mis decisiones recientes. A pesar del deseo ardiente por seguir adelante con esta nueva relación secreta, también sabía que debía enfrentar las consecuencias pronto. A medida que los días avanzaban y mi vida continuaba entre dos mundos opuestos, el amor clandestino y los deberes familiares, comenzó a volverse insostenible para mí mantener esta doble vida sin más complicaciones o descubrimientos inesperados. La presión aumentó cuando recibí otra llamada inesperada. Esta vez era mi esposo preguntando dónde estaba exactamente aquella tarde cuando supuestamente fui al mercado. Sus palabras estaban impregnadas de preocupación genuina mezclada con sospecha creciente. No te preocupes, solo salí a dar una vuelta. Intenté tranquilizarlo aunque sabía muy bien que mis palabras no eran suficientes para calmar sus sospechas latentes. La incertidumbre crecía como niebla densa cubriendo mis pensamientos. ¿Podría mantener este secreto mucho más tiempo? Las posibilidades parecían desvanecerse ante mí mientras reflexionaba sobre las decisiones difíciles que tendría que tomar pronto. Y así continué navegando este camino incierto donde cada paso podría llevarme hacia nuevas revelaciones, o hacia abismos emocionales desconocidos. La tarde se tornó gris, como si el cielo compartiera mi confusión. La conversación con el vecino había sido inesperada. Estoy considerando mudarme a otra ciudad, me había dicho con un tono que mezclaba resignación y esperanza. Esa frase resonó en mi mente retumbando como un eco en un espacio vacío. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Era el final de algo que apenas había comenzado? Mientras tanto, la vida en casa seguía su curso habitual. Mi esposo, quien a menudo parecía perdido en su mundo, comenzó a mostrar gestos de afecto que no recordaba haber visto en años. Me traía flores de camino a casa y se esforzaba por preparar cenas que solíamos disfrutar juntos. Cada gesto era una mezcla de sorpresa y confusión para mí. ¿Qué está pasando?, me pregunté repetidamente. ¿Era un intento sincero de reconexión o simplemente una distracción ante la inminente crisis que acechaba en nuestra relación? Una noche, mientras cenábamos, él comentó sobre los planes que tenía para el fin de semana. Podríamos ir al mercado central y comprar productos frescos, sugirió con una sonrisa. La idea parecía tentadora, pero mi mente viajaba hacia el vecino y las posibilidades perdidas. Claro, respondí con una voz que no delataba lo que realmente sentía. Al día siguiente decidí visitar el barrio del Carmen para despejar mis pensamientos.
Caminé por sus calles empedradas, admirando los grafitis vibrantes que adornaban las paredes, reflejando la cultura joven de Valencia. Pero incluso allí, la imagen del vecino no se desvanecía. Recordé sus ojos brillantes cuando hablábamos sobre nuestras vidas, esa conexión era innegable. Mientras tomaba café en una acogedora cafetería de Ruzafa, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí nuevamente. El aroma del café recién hecho me envolvía mientras reflexionaba sobre mis sentimientos contradictorios. La culpa me acechaba al pensar en lo que estaba dejando atrás por algo tan incierto como lo que había comenzado con el vecino. Esa tarde decidí acercarme a él antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a su puerta, sentí un nudo en el estómago. Cada paso hacia su hogar era un recordatorio del dilema emocional en el que estaba atrapada. Al abrirme la puerta, su expresión cambió, había una mezcla de alegría y tristeza. «¿Qué haces aquí?», preguntó suavemente. «Necesitaba hablar contigo», respondí sin rodeos. Nos sentamos en su sala pequeña pero acogedora, llena de libros y recuerdos de viajes pasados. La conversación fluyó entre risas nerviosas y silencios cargados de significado. Finalmente, tras unos momentos incómodos, le pregunté sobre su decisión de mudarse. «Es complicado», dijo mirando por la ventana como si buscara respuestas en la distancia. «Me siento atrapado aquí también». Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, era un reflejo exacto de lo que yo misma sentía respecto a mi vida matrimonial. «Pero hay cosas aquí que valen la pena», añadí casi sin pensar. Él giró su cabeza hacia mí y nuestras miradas se encontraron por un instante prolongado. Ese momento fue suficiente para recordar lo especial que había sido nuestra conexión desde el principio. «Quizás deberíamos ver cómo nos sentimos después del fin de semana», sugirió. La incertidumbre aumentó al regresar a casa esa noche. Mi esposo me esperaba con una cena preparada y una botella de vino tinto abierta sobre la mesa. Su esfuerzo era palpable y me hizo sentir aún más culpable por lo que estaba sucediendo a mis espaldas. «¿Te gusta?», preguntó mientras servía los platos con esmero. «Sí, está delicioso», respondí mientras trataba de mantener una expresión neutral. La cena transcurrió entre risas forzadas y preguntas sobre nuestro día, cada respuesta era más superficial que la anterior. En algún momento durante la conversación, él tomó mi mano sobre la mesa y dijo: «Quiero hacer más cosas juntos». Las palabras me golpearon como una ola fría. ¿Podría realmente cambiar nuestra situación? ¿Era posible volver a encontrar lo perdido? Pero incluso mientras pensaba esto, no podía evitar sentirme dividida entre dos mundos irreconciliables. Esa noche intenté dormir pero los pensamientos no me dejaron descansar. Mi mente giraba entre las promesas vacías del pasado y las posibilidades inciertas del futuro. El fin de semana llegó rápidamente y con él las decisiones pesadas como piedras en mi pecho. Mientras paseábamos por el mercado central con mi esposo entre risas nerviosas e intentos fallidos por disfrutar del momento presente, no pude evitar sentirme distante e incapaz de conectar verdaderamente con él. Al caer la tarde decidí dar un paseo sola por las calles cercanas al barrio donde vivía el vecino. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes de enfrentar lo inevitable, hablar sobre mis sentimientos con mi esposo o arriesgarme a perderlo todo por algo incierto. Cuando llegué frente a su casa nuevamente noté luces apagadas dentro, tal vez estaba fuera o simplemente disfrutando su tiempo solo como yo hacía ahora tan frecuentemente. Pero entonces vi algo moverse detrás del cristal, era él hablando animadamente con alguien más dentro del hogar. Un nudo se formó en mi garganta al imaginarlo compartiendo momentos felices sin mí. Ese pensamiento fue suficiente para hacerme retroceder unos pasos sin querer ser vista ni interrumpirlo en ese instante privado. Regresé a casa sintiéndome aún más perdida, sabía que debía tomar decisiones pronto pero cada opción parecía llevarme hacia caminos dolorosos e inciertos. En medio del caos emocional, decidí finalmente hablar con mi esposo acerca de cómo me sentía atrapada entre dos realidades opuestas. «Necesitamos hablar», le dije esa noche mientras nos sentábamos juntos en el sofá después de otro día común lleno de rutinas vacías. Su mirada se tornó seria mientras asentía lentamente, ambos sabíamos que esta conversación podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era palpable mientras me preparaba para hablar con mi esposo. Su mirada seria y expectante me llenaba de nervios. «¿De qué quieres hablar?»,
preguntó. Su tono era una mezcla de curiosidad y preocupación. De nosotros, respondí, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. La rutina había creado un abismo entre nosotros, y ahora, al borde del precipicio, no podía evitar sentir que esta conversación era un paso hacia lo desconocido. No estoy feliz, añadí, buscando su reacción. Él frunció el ceño como si esas palabras fueran un golpe inesperado. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió. La incomodidad llenó la habitación, el silencio se hizo pesado. Era evidente que no estaba preparado para escuchar mis sentimientos. Mientras hablaba sobre la falta de conexión emocional y las largas noches en las que cada uno se sumía en sus propios pensamientos, noté cómo su expresión cambiaba lentamente de la sorpresa a la defensiva. Siempre has tenido todo lo que necesitas, replicó finalmente, casi ofendido. La conversación dio un giro inesperado cuando mencioné al vecino. He conocido a alguien, solté sin pensar. Su reacción fue inmediata, el color de su rostro cambió drásticamente y sentí que había cruzado una línea peligrosa. ¿Alguien? ¿Quién es? Su voz se tornó más dura, como si las palabras fueran cuchillos afilados. Intenté explicarle que no se trataba solo de una atracción física, sino de algo más profundo que había estado ausente entre nosotros durante años. El ambiente se tornó tenso mientras él intentaba procesar mis palabras. Esto es ridículo, dijo al final, con una risa amarga que resonó en mis oídos como un eco doloroso. No es ridículo, respondí con firmeza. Necesito ser honesta contigo y conmigo misma. En ese momento el teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era un mensaje de un amigo común que parecía saber más de lo que debía. ¿Por qué está escribiéndote?, preguntó mi esposo con desconfianza. La pregunta quedó en el aire como una carga pesada. No podía revelarle la verdad sobre el vecino ni los momentos robados que habíamos compartido. Mientras me debatía entre mis sentimientos y la verdad oculta detrás de esa relación clandestina, decidí salir a caminar por las calles del barrio del Carmen para despejar mi mente. El murmullo de la ciudad me envolvió mientras paseaba por las calles empedradas iluminadas por faroles antiguos. Al llegar a la Plaza de la Reina, vi a algunas familias disfrutando de la tarde, sus risas contrastaban con mi confusión interna. Me senté en un banco observando el bullicio a mi alrededor cuando noté algo familiar, era el vecino hablando animadamente con otra persona. Mi corazón dio un vuelco al verlo sonreír, esa sonrisa había sido solo para mí en ocasiones pasadas. Decidí acercarme a saludarlo sin pensar demasiado en las consecuencias. Al acercarme él giró su rostro hacia mí y su expresión cambió instantáneamente al reconocerme. Hola, dijo él con una calidez genuina que me hizo sentir instantáneamente más ligera. Sin embargo, esa ligereza se desvaneció rápidamente cuando recordé mis responsabilidades y los problemas pendientes en casa. Hola, respondí tratando de mantener una conversación casual mientras luchaba contra mis emociones contradictorias. Hablamos sobre trivialidades hasta que él mencionó algo inesperado, estoy pensando en mudarme. La noticia me golpeó como un balde de agua fría, todo lo vivido parecía desmoronarse ante esa posibilidad. No podía dejarlo ir tan fácilmente después de haber despertado algo dentro de mí durante tanto tiempo. ¿Por qué?, pregunté sin poder ocultar mi preocupación genuina. No sé si encajo aquí, dijo con sinceridad mientras miraba hacia el horizonte como si buscara respuestas en algún lugar lejano. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra conexión y cuánto significaba para mí su presencia en mi vida diaria. A medida que continuábamos conversando sobre sus planes futuros, sentía como cada palabra creaba una distancia insalvable entre nosotros y reforzaba mi confusión interna sobre lo que realmente deseaba para mi vida. Cuando finalmente nos despedimos, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había dejado escapar una parte importante de mí misma al no poder expresar completamente lo que significaba su compañía para mí. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Sabía que debía enfrentar a mi esposo nuevamente, pero ahora estaba aún más confundida sobre lo que quería realmente hacer con mi vida. Esa noche cenamos juntos en silencio, cada bocado parecía pesar toneladas mientras intentábamos evitar cualquier conversación significativa. Al finalizar la cena, decidí dar otro paso hacia adelante, buscar ayuda profesional para aclarar todo este caos emocional dentro de mí.
Sin embargo, antes de poder tomar acción sobre esa decisión vital, recibí otro mensaje inesperado. Era del amigo común mencionando algo sorprendente acerca de mi esposo y sus actividades recientes. El miedo se apoderó rápidamente de mí al leer las palabras escritas en la pantalla. Lo vi salir con alguien anoche. El mundo pareció detenerse mientras procesaba esas palabras. Todo lo construido hasta ahora parecía desmoronarse ante mis ojos sin poder hacer nada para evitarlo. El mensaje seguía resonando en mi mente como un eco perturbador. Lo vi salir con alguien anoche. Las palabras se repetían y cada vez que lo hacían, una nueva ola de ansiedad me invadía. ¿Quién era esa persona? ¿Qué significaba eso para nosotros? La idea de que mi esposo pudiera estar compartiendo algo con otra mujer me llenaba de una mezcla de rabia y tristeza. Decidí no quedarme quieta. Salí de casa sin rumbo fijo, sintiendo que el aire fresco de Valencia podía despejar mis pensamientos. Las calles del barrio del Carmen estaban llenas de vida, pero yo me sentía completamente aislada. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de las conversaciones a mi alrededor, pero nada podía distraerme de la tormenta emocional que se desataba en mi interior. Me detuve en una pequeña cafetería en Ruzafa, un lugar donde solía ir con mi esposo en tiempos mejores. Pedí un café y me senté en una mesa apartada, observando a la gente pasar. En ese momento decidí enviar un mensaje al vecino. Necesitaba hablar con él, aunque sabía que la conversación podría ser complicada. ¿Podemos vernos? Necesito hablar. Esperé ansiosamente su respuesta mientras el café se enfriaba entre mis manos. No tardó mucho en llegar la respuesta. Claro, ¿dónde? Acordamos encontrarnos en la Plaza de la Reina. Al llegar, el bullicio del lugar me recibió como un abrazo cálido y familiar. Sin embargo, no podía disfrutarlo, mi mente estaba atrapada entre el miedo y la incertidumbre sobre lo que estaba por venir. Cuando lo vi acercarse, noté que su expresión era seria, casi preocupada. Nos sentamos en un banco apartado y le conté sobre el mensaje que había recibido. Sus ojos reflejaron sorpresa y preocupación. No sé qué decir, dijo finalmente. ¿Estás bien? No estoy segura, respondí con sinceridad. Mi matrimonio es un caos, y ahora esto. La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de significado. Él tomó un respiro profundo antes de continuar. Quizás deberías hablar con él directamente. Esa sugerencia resonó dentro de mí como una campana lejana. Era lo que había estado evitando hacer. En ese instante decidí que debía enfrentar a mi esposo esa misma noche. Pero antes de poder procesar esa decisión radical, el vecino se inclinó hacia mí y susurró: si necesitas apoyo, estoy aquí. Esa cercanía me hizo sentir vulnerable y fuerte al mismo tiempo. La tarde avanzó y nos despedimos con un abrazo tierno pero cargado de despedida. Sabía que debía tomar decisiones difíciles pronto. Al regresar a casa el ambiente era tenso. Mi esposo ya estaba allí, sentado en el sofá con una expresión pensativa. Tomé aire profundamente antes de abordar lo inevitable. Necesitamos hablar. Él levantó la vista sorprendido pero asintió lentamente. La conversación comenzó a fluir entre nosotros como un río turbulento. Cada palabra parecía sacar a la luz las sombras ocultas bajo nuestra rutina diaria. Le conté sobre mis sentimientos de aislamiento y desilusión. Él escuchaba sin interrumpirme. Pero cuando mencioné el mensaje sobre su salida nocturna, su rostro cambió drásticamente. ¿De qué hablas?, preguntó con incredulidad. Lo vi salir con alguien, respondí tratando de mantenerme firme ante su reacción defensiva. No puedes creer todo lo que dicen, replicó rápidamente. Su tono defensivo encendió aún más mis dudas. La conversación se tornó más intensa. Las palabras volaban como flechas afiladas entre nosotros mientras intentábamos desentrañar nuestras emociones reprimidas durante años. De repente él lanzó una afirmación devastadora: tú también has cambiado. Su acusación fue como un balde frío de agua helada sobre mí. No sabía si sentirme herida o culpable por ello. La tensión aumentó hasta convertirse en una tormenta silenciosa llena de rencores acumulados. Finalmente decidimos dar espacio a nuestras emociones. Ambos necesitábamos tiempo para reflexionar sobre lo sucedido aquella noche fatídica.
Sin embargo, mientras me retiraba a nuestra habitación para intentar descansar, recibí otro mensaje inesperado. Era del vecino nuevamente: espero que estés bien. La mezcla de emociones fue abrumadora. Por un lado tenía al hombre con quien había compartido momentos significativos recientemente y por otro lado estaba lidiando con la complejidad emocional del matrimonio fallido frente a mí. A medida que pasaban los días siguientes, las tensiones continuaron aumentando entre mi esposo y yo mientras intentábamos navegar por este nuevo terreno inestable lleno de secretos e inseguridades mutuas. Finalmente llegó el día crucial donde decidí buscar ayuda profesional para aclarar mis pensamientos confusos sobre mi vida personal. Sabía que necesitaba orientación para enfrentar esta situación tan compleja sin perderme a mí misma en el proceso. Al entrar al consultorio del terapeuta sentí una mezcla extraña entre esperanza e incertidumbre. Quizás ese sería el primer paso hacia algo mejor o tal vez solo abriría más puertas hacia lo desconocido. Pero justo cuando comenzamos a hablar sobre mis sentimientos contradictorios respecto al matrimonio y al nuevo vecino, recibí otra llamada inesperada. Era mi esposo preguntando dónde estaba porque quería hablar urgentemente conmigo sobre algo importante relacionado con su reciente comportamiento. El corazón se me detuvo mientras pensaba en las posibles consecuencias. Sabía que nada volvería a ser igual después de esa conversación.